Un feliz sábado, hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Sí? Vamos a comenzar el estudio de esta mañana. ¿Sí? Justamente el título del tema de hoy es La receta de Jesús a la Odisea. ¿Sí? La iglesia de la Odisea. Antes de comenzar vamos a ver la historia un poquitito para que puedan entender el contexto de quién es la iglesia de la Odisea. Para arrancar, el trimestre pasado hemos estado estudiando la lección de qué trataba, de qué tema, de qué ciudad. Éfeso, ¿sí? La ciudad de Éfeso, ¿sí? Que en profecía eso va desde el año 31, la muerte de Cristo, hasta el año 100 aproximadamente, la muerte de Juan, ¿sí? No Juan el Bautista, sino el discípulo Juan, ¿sí? Después de eso, si vamos a Apocalipsis capítulo 2 al 3, justamente están las 7 iglesias. La segunda iglesia es Esmirna, ¿sí? Que va desde el año 100 hasta el año 303, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? En ese periodo hubo persecución, hubo mártires. Para que ustedes sepan, cuanto más morían, cuanto más se martirizaba al pueblo de Dios, más se transformaban al pueblo de Dios. Es decir, para que tengan más o menos algo en mente, donde moría un mártir, un hijo de Cristo, se convertían 50, 100 personas. Y todas las personas, para que sepan, morían cantando. Crucificado, quemado, torturado, todo lo que ustedes quieran, pero todos morían cantando. Y en ese momento la iglesia no descendió, sino creció. Pero después de eso viene la etapa de la iglesia, ¿qué pasó acá? Acá, de Pérgamo, acá saltó esta, Pérgamo, que va del año 313 al 538, ¿sí? Y acá lo que pasa es que la iglesia deja de ser perseguida. ¿Y qué empieza a pasar? La gente empieza a bajar el brazo para mantenerse bien espiritualmente y se empieza a infiltrar. Pero para que tengan noción, ya había comenzado a filtrarse, pero a partir del año 538, ¿sí? Ahí hay un dominio total de qué gobierno. De Roma. ¿Qué Roma? Roma papal, exactamente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que comienza el año 313, y luego viene la decadencia espiritual, la muerte espiritual, que será el año 538 hasta el año 517, ¿sí? Ahí es donde gobierna el papado, ¿sí? Totalmente, pero si retrocedemos un poquitito en Pérgamo, que va hasta el año 538, ¿sí? Ahí hay una contaminación, la doctrina de Balaam y Nicolaíta, ¿sí? Como les dije, hay una contaminación total. Luego surge la iglesia, como les dije recién, la iglesia del papado, el dominio papal, en la muerte espiritual, porque ahí oficialmente ya se introdujo todo lo que nosotros conocemos como los santos. ¿Ustedes conocen la historia en el Vaticano? Que hay una estatua que representa a San Pedro. Pero originalmente era San Pedro. Júpiter era, donde le besaban los pies, una estatua grande. A esta altura hasta los pies, pasaban, le daban un beso. Ahora está prohibido porque con el tiempo se está desintegrando, por así decirlo, el pie. Ahora está prohibido. Después de eso viene Sardis, que después del 517, ¿qué pasa ahí? La Reforma Protestante, Martín Lutero, ¿sí? Son pocos, son dignos, pero son dignos y empieza a decir que esto no es así, pero no hay contaminación en este caso. Luego viene la iglesia Filadelfia, ¿sí? Que va del año 1755 hasta el año 1844, ¿sí? Donde la iglesia de la Reforma va por todo el mundo, hasta que finalmente llega la iglesia de la Odisea, que comienza el año 1844 y no tiene fin porque termina con la segunda venida de Cristo. Pero para que ustedes vean, ustedes están viendo que Éfeso y la Odisea son del mismo color amarillo, ¿no? ¿Y qué tienen en común? Son tibios. Noten, la iglesia de Éfeso se entibia y la Odisea es tibia, ¿sí? Luego viene Esmirna, que no tiene reproche, y Filadelfia tiene reproche. No tiene reproche, pero solamente para que tengan dimensión de lo que es esto, la iglesia de Esmirna y Filadelfia está representando lo que va a ser el pueblo de Dios justamente cuando el Señor Jesucristo está viniendo. Esmirna representa a todos los que mueren por Cristo, son mártires,
dan su vida por Cristo, ¿sí? Pero cuando venga Cristo, ¿qué va a suceder con todas esas personas que mueren? Van a resucitar ya transformados. Y Filadelfia representa a aquellas personas que no van a conocer la muerte, pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a pasar? Van a ser transformados. Y ambos, los que resucitaron y los que fueron transformados, en un abrir y cerrar de ojos, van a ser llevados ¿a dónde? Al cielo, ¿sí? Luego está Pérgamo y Sardis, pero noten algo, uno tiene contaminación y el otro sigue teniendo contaminación, pero ya no avanza más. Pero el peor de todo, como le dije, es la iglesia de Tiatira, que es la muerte espiritual. Pero el tema de esto no se trata justamente del centro de las 7 iglesias. Es el último punto, la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, para que tengan ustedes algo bien en claro, representa la iglesia adventista del séptimo día, que comienza ¿en qué año? 1844, pero para que tengan dimensión un poquito, oficialmente, por así decirlo, no arranca la iglesia adventista en esa fecha, porque esperaban la segunda venida de Cristo, Cristo no vino, y ese grupo quedó zarandeado, y los pocos que quedaron se volvieron a dividir en 4 iglesias, por así decirlo. 2 desaparecieron, una se hizo una iglesia universal en Estados Unidos, ¿sí? Y la única iglesia que queda, ¿cuál es? La iglesia adventista del séptimo día, que de ahí surge Elena de White, el profeta, ahí empiezan a surgir todas las doctrinas correctas, el estado de los muertos, el santuario, el sábado, ¿se dan cuenta? Empieza a restituir las verdades y comienza el mensaje de los 3 ángeles a partir de esa fecha. Pero vamos a detenernos claramente justamente en este punto. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 a estudiar de los versículos 14 al 22. Y dice así el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis, la traducción de Apocalipsis es revelación. En inglés lo traducen revelación, ¿sí? Entonces dice así: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Es decir, Cristo le está diciendo, ¿quién tienes que escribir a la iglesia de la Odisea? ¿Un qué? Un ángel. Pero, ¿qué significa ángel? La palabra ángel. Un mensajero. Ahora, para que ustedes sepan algo muy interesante esto, ya tengo un tema armado, después me di cuenta que ya se había predicado, pero después la operación no recordaba nada, pero para que tengan justamente en claro qué representa un ángel representa un ángel de Dios, y la palabra ángel representa mensajero. Pero en este contexto, en Apocalipsis capítulo 1, cuando dice que están las estrellas de Dios, que son los ángeles, dice, y la palabra ángel significa mensajeros, Elena de White dice claramente, escuchen bien, que en este caso no son ángeles, sino son los mensajeros. ¿Y quiénes son los mensajeros de las iglesias? No, los pastores. Es decir, que este mensaje, si ustedes leen Elena de White, este es otro sermón para que tengan, ustedes sepan, dice claramente en este caso los ángeles, los mensajeros, son los pastores que tienen que llevar estos mensajes al pueblo de Dios. Y si ustedes van históricamente, ¿quiénes predicaban? Los pastores. Entonces, este mensaje va para los pastores. No vamos a entrar en detalle, solamente le digo esto. En este caso no está hablando de los ángeles, sino de los mensajeros de Dios, los pastores. Dice, y escribe al pastor de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Así sería. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No vamos a entrar en detalles de este versículo. ¿Y quién está hablando acá? Porque dice que yo soy el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es? Cristo está hablando, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero noten, se llama amén. ¿Y qué significa amén de paso? Así es el nombre de Cristo también. Sigamos, vamos al versículo 15. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, déjenme decirles algo. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia, la última iglesia de Dios, es la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es el problema que está teniendo la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es? No se define.
¿Qué es lo que dice el texto? Tibios. Es decir, la iglesia adventista del séptimo día actualmente tiene un pie afuera y un pie dentro de la iglesia, es decir, está en el medio, un pie afuera y otro pie. Y dice, yo vengo a la iglesia, yo vengo todos los sábados a la iglesia, ya está. Pero vamos a empezar a profundizar un poquito más esto. Dice, por cuanto eres tibio, dice, y no frío, te voy a vomitar, te vomitaré, dice. O sea, Dios está a punto, Cristo está a punto de vomitarnos por cómo está mi vida espiritual. Y ahora vamos a entrar en detalle esto. Sigamos. Dice así, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, es decir, un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de nosotros, porque nosotros somos la iglesia adventista del séptimo día, ¿sí o no? Esa es la condición, ¿no? Somos desventurados, es decir, desdichados, miserables, pobres, ciegos y estamos desnudos. Lo que está pasando es serio en la iglesia adventista del séptimo día, porque nos creemos que somos ricos porque somos de la iglesia verdadera, pero mi vida espiritual es un desastre. Por eso está a punto de vomitarnos el Señor Jesucristo. Sigue diciendo, versículo 18 y el clave. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay tres cosas importantes que vamos a estudiar. Debemos comprar oro refinado en fuego, las vestiduras blancas, y debemos ungir nuestros ojos con... ¿Para qué es el colirio? ¿Para qué es? Para limpiar, para corregir. ¿Me estoy equivocando, amor? Es así. Es más amplio todavía, ¿ven? Pero básicamente lo usamos para eso, cuando sentimos una molestia o algo. Sigamos, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A quién reprende? O sea, el Señor nos está reprendiendo porque nos ama. Stop. Los padres reprendan a los hijos porque no lo quieren. ¿Y por qué lo reprenden? Quieren que se corrija para que esté bien. Si yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿qué dice? Lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, a nosotros. Y entonces vamos a comenzar a estudiar en esta mañana esas tres partes, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a leer estos textos de Elena de White, y prepárense porque acá Elena de White es... No digo nada. Presten atención a lo que dice en Cosas de los Testimonios. Tomo 1, página 477, párrafo 3. En este caso porque van cambiando, ¿sí? Pero no sé, tenés que haber puesto el capítulo para que puedas buscar. Pero no importa, ustedes lo pueden anotar y buscar. Dice así. El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. ¿What? Profesan creer en la verdad. ¿Qué dice? No está hablando de cualquier era. De esta era está hablando. La verdad presente. Y profesamos la verdad. Nos vemos en la iglesia, guardo el sábado. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Dios indicó que quería, en el corazón de la obra,
hombres que corrigiesen el estado de cosas que existía allí y que permaneciesen como fieles centinelas en su puesto del deber. Les ha dado luz con respecto a todo punto para instruirlos, estimularlos y confiarlos según lo requiera el caso. Pero no obstante todo esto, lo que deberían ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y del Espíritu misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, ¿ayudan a quién? Wow. Ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios se está empleando para fortalecer la obra. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción. ¿Qué es la devoción? ¿Qué es la devoción? ¿Qué? Pero traducción. Orar, leer la Biblia, predicar, eso sería todo, ¿no? Profesamos amar la verdad, dice, pero somos deficientes en la devoción, en el fervor, es decir, la fe cristiana. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. La única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son ni fríos ni calientes, ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean, es decir, se elogian de que no le falta nada. Nosotros venimos el sábado todos los días a la iglesia y venimos, devolvemos el diezmo, ofrendamos y ya está, predico como puedo, ya está. ¿Pasa eso o no pasa? Y al mismo tiempo se lisonjean, se elogian de que no le falta nada. El testigo fiel, Cristo, aborrece esta tibieza, abomina, es decir, detesta la indiferencia de esa clase de personas. Dice, ojalá fuese frío o caliente, dice, como el agua tibia le causan, dice, náuseas. Es decir, nuestra forma de proceder causa náuseas ¿a quién? A Cristo. No son ni despreocupados ni egoístamente tercos. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. ¿Se dan cuenta de lo que dijo acá? Está todo bien mientras yo tenga un sueldo, mientras que yo viva bien, pero cuando me pasa eso, no puedo ir a la iglesia, no puedo devolver el tiempo, no puedo ofrendar, y eso es lo que está pasando. Falta en su corazón la obra interna de la gracia. De los tales dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y ya conocen eso, y está a punto de vomitarnos, dice. En Cosas de los Testimonios, el tomo 3, página 15, párrafo 2, dice, si pudiese descorrerse el telón y pudiese discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre un mundo condenado, si pudiese ver vuestra obra, vuestra propia actitud, temerarías y temblarías por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Harías ascender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado. ¿Estoy angustiado por lo que me está pasando en mi vida? ¿Por lo que está pasando en la iglesia? Debiéramos. ¿Lloraríais? ¿Llorarías? Entre el pórtico y el altar, confesando vuestra ceguera espiritual y apostasía. O sea, nos estamos dando cuenta, primero, estamos orando fervientemente a Dios, buscando y pidiéndole perdón porque no estoy guardando los mandamientos como corresponde, no estoy siendo un fiel cristiano. Estamos llorando por esa condición. Porque lo que está pasando en la iglesia ahora es, yo vengo los sábados solamente, ¿a qué hora empieza el sábado? Y a la mañana cuando me despierto, me cambio, vengo a la iglesia y después termina a las 12, después de las 12 ya hay mucho tiempo, hay que terminar a horario y después a la tarde, ya no vengo más.
Se terminó el sábado. Y no es así. El sábado comienza ¿cuándo? ¿A qué momento? A la puesta del sol del día viernes. Y lo que está pasando ahora, la nueva generación, no estoy apuntando a todo, la nueva generación sigue mirando televisión, sigue escuchando música porque mañana o el sábado. El sábado comienza cuando me despierto, básicamente dicen. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Ahora, hay tres maneras, ¿sí?, de tener tibieza, aguas tibias. ¿Sí? La primera es tener algo muy caliente y se deja enfriar de a poco. ¿Sí? O sea, caliento y lo vuelvo a tibio. ¿Correcto? Hago hervir el agua y dejo que se vaya entibiando. La segunda es tener algo totalmente frío y calentarlo hasta entibiarlo. ¿Correcto? Eso lo hacemos. Sí, de frío pasa a tibio. Y después mezclar lo caliente con lo frío. ¿Y qué tengo? Pongo un vaso de agua caliente, un vaso de agua fría. ¿Qué tengo? Agua tibia. ¿Sí? Ahora, hay tres maneras de ser tibios. La primera es, estamos muy bien espiritualmente, conocí la verdad, pero de a poco me voy enfriando. Y es lo que pasa habitualmente en la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdadero o falso? Hay gente que, no todo, ¿no? Pero hay gente que viene con toda la emoción. Sí, esta es la iglesia de Dios, el pueblo verdadero, y va pasando el tiempo, ¿y qué pasa? Se va enfriando y se entibia. La segunda es, nunca llegamos a calentarnos. Uy, venimos a la iglesia, qué lindo que es, y nos quedamos ahí y no avanzamos más. ¿Sí o no? Eso es lo que está pasando. Y la tercera, la más importante, tenemos un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Es decir, una adventista del séptimo día mundano, con costumbres que no corresponden. Pero yo vengo todos los sábados a la iglesia, diezmo siempre, ofrendo siempre. Pero la vida espiritual es un reflejo de que hay costumbres mundanas dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso le vuelvo a preguntar, que ya lo hice, los que tienen más de 30 años que son miembros de iglesia, ¿la iglesia adventista del séptimo día es la misma? ¿Por qué no es la misma? Porque hay costumbres que no corresponden. La decadencia espiritual. Y la nueva generación ni tiene idea de lo que llegó a ser adventista del séptimo día, obvio porque son menores de edad, menores de 30, ¿no? Pero los que son mayores de 30 no conocen tampoco porque no vinieron a la iglesia, recién vienen. Pero los que son más de 30 años miembros de la iglesia saben perfectamente que están pasando por una crisis de identidad, justamente el tema que le había predicado. Y yo les digo, este es el tercer punto, este es un sermón que ya predicé hace muchos años, pero le agregué a esa serie, de crisis de identidad, no conforme a este siglo, sino transformados, y ahora este sería, ¿sí?, el tercero. Ahora, vamos a arrancar rápidamente las tres recetas de Cristo, ¿sí? Vamos a arrancar por atrás, vamos por atrás, el último era el colirio, ¿sí?, el remedio para los ojos. Dice, por tanto, compra de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas, pero al final dice, y unge tus ojos con colirio. Ahora, presten atención ahora qué representa esto, ¿sí? Porque ¿qué representa el colirio? ¿A qué? Sí, pero ¿qué representa en la Biblia? ¿Qué está representando acá? Bien, la palabra de Dios, las enseñanzas, perfecto. ¿Y los ojos? ¿Para qué funciona el ojo? ¿Para qué funciona? Para ver. Sí, veo, pero ¿qué ve? La mente. ¿Entienden? Porque este es un instrumento para la mente. El olfato es un instrumento para la mente. Todos los gustos son instrumentos para la mente. ¿Sí? Ahora, presten atención a lo que dice acá. El ojo es la conciencia sensible. ¿What? El ojo es la conciencia sensible, la mente sensible, la luz interior de la mente, la salud espiritual de toda el alma y el ser depende de su consideración correcta de las cosas. El colirio, la palabra de Dios, aviva la conciencia bajo su ampliación, porque convence de pecado. ¡Ja! Lo que dijeron, el colirio es la palabra de Dios. Los ojos en la mente, nuestra conciencia, pero el avivamiento es necesario para que siga la curación y el ojo sea puro para captar la gloria de Dios. La conciencia, la mente, tiene que ser pura para captar la gloria de ¿quién? De Dios. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice:
alumbra los ojos de vuestro... Noten, los ojos es el entendimiento, la conciencia, la mente, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Noten acá está diciendo la Biblia que los ojos es el entendimiento. ¿Y el entendimiento por dónde pasa? Por la mente, por la conciencia. Sí, miren lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué sería todo eso? Lo que no entendió la mente, ¿sí? Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Ahora me pongo un stop. Ahora para que sepan, en este caso los judíos, cuando decían corazón, ¿saben qué pensaban? Que era la mente. Porque ¿qué pasa con el corazón? Si yo estoy contento, ¿qué pasa? Empieza el latín. Ahí se siente. Entonces pensaban que la mente estaba acá. Ahora nosotros sabemos que la mente no está acá, en el corazón, sino que está acá arriba, en la cabeza. ¿Correcto? Pero sigamos. Acá en este caso dice, cosas que ojo no vio ni oído, ni han subido cosas del corazón. O sea, que la mente no entendió, que no ha subido en el pensamiento, está diciendo. ¿Se están dando cuenta? Dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, ¿nos reveló por quién? ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, lo estudia, aún lo profundo de ¿qué dice? De Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos muestra, nos capacita, nos ayuda para entender. Como dicen los testimonios, tomo 1, dice lo siguiente: el colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, el Espíritu Santo nos habla a través de ¿qué? ¿A través de qué? La Biblia. Y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dios ha dado a sus hijos ojos, ¿sí? Ojos, que Él quiere que seas ungido con sabiduría para que vean claramente. El colirio divino impartirá claridad en el entendimiento. Es decir, el Espíritu Santo va a utilizar la Biblia para que nosotros podamos tener un entendimiento, ¿sí o no? Pero necesitamos leer la Biblia, pero necesitamos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Es importante. Obreros Evangélicos, 162 la página dice: es la presencia impartida por el Espíritu Santo lo que hace eficaz el ministerio de la palabra. Ahí está, ¿se dan cuenta? Cuando Cristo habla por medio del predicador, el Espíritu Santo prepara los corazones de los oyentes para recibir la palabra. Traducción: prepara los corazones. Traducción sería: ¿prepara qué? La mente. La mente, ¿sí? El Espíritu Santo no es un siervo, sino un poder que dirige, hace resplandecer la verdad en la mente. ¿Se dan cuenta? Ahí dice directamente mente. Y habla en todo discurso dando el predicador que se entrega a la operación divina. Ahora, así es la fe. Así que la fe es por el oír, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra oír en este caso, ¿saben? Ya me adelanto. ¿Fe qué significa? Confianza. Sí. ¿Y oír qué sería? Va para eso, pero para que ustedes sepan, los judíos, oír era sinónimo, ¿saben de qué? Obedecer. Solamente le digo eso, digamos. Así que la fe, la confianza es por el oír, obedecer, y el oír por la palabra de Dios, y el obedecer por la palabra de Dios. ¿Entienden el contexto? ¿Se entiende perfecto? Yo reprendo y castigo a todos los que hago. Vamos a adelantar, esto ya vamos a avanzar, esto también. Acá está el resumen de lo que hemos visto. Unge tus ojos con colirio. Es decir, el Espíritu Santo prepara nuestros corazones, nuestras mentes, es decir, nos ilumina. Recuerden el colirio, que es la conciencia, la mente, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, que en este caso
Noten que acá los ojos y la conciencia y el colillo es la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos prepara, nos capacita nuestra mente, nos ilumina para poder entender la palabra de Dios. ¿Verdad o mentira? Sigamos. Esto vamos a avanzar. Vamos al segundo paso. Vestiduras blancas. ¿Sí? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, y después dice, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y hago un paréntesis. ¿De qué desnudez está hablando? Desnudez espiritual. Pero si nosotros vamos a Génesis, capítulo 3, ¿qué está hablando ahí Génesis, capítulo 3? Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron. Muy interesante el versículo 7 lo que dice. Miren, el versículo 7 al 10 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, porque entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Estaban desnudos, sí o no? Sí y no es la respuesta. Estaban desnudos físicamente, pero ¿cómo estaban vestidos? Espiritualmente. ¿Sí? Ellos pecaron, y ¿qué pasó? Se vieron desnudos. ¿Sí? Sigamos, el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Primero, tuvieron miedo, o estaban desnudos, o miedo, cualquiera de las dos cosas. Tuvieron miedo porque estaban desnudos. Entonces, sí. No, es que mientras estuvieron desnudos, la santidad los manejaba Bien, por cualquier lado. Exactamente. Pecaron, dejaron de ser santos. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miren lo que dice el versículo 21. Más adelante, también después sigue con Eva, ¿no? Pero más adelante dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Túnicas de qué hizo? ¿Y de dónde sacó las pieles? Para que tengan bien claro, pecaron, se vieron desnudos, y Jehová sabía, obviamente, pero todas esas preguntas justamente para que vean en un contexto, que ellos sepan lo que hicieron, ¿sí? Porque Dios sabe todo, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios los ve, les dice que pecaron y tenían que morir, porque la consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero acá Dios, y esto ya le expliqué la otra vez cuando vine, creo, el plan A era que pasaran la prueba Adán y Eva y listo, vencieron. Pero el plan B era, si pecaban, tenían que morir, y dentro de ese plan B, Cristo iba a interceder. En otras palabras, Cristo iba a morir por ellos. Y el Cordero representó ¿a quién? Por eso, si ustedes leen el Espíritu de Profecía, dice que cuando le dice que el Cordero iba a morir, dice no, porque entendieron que Cristo iba a morir. No, voy a morir yo, dijo Adán. Yo voy a morir, no, yo soy culpable. Y dijo, no hay forma. Tengo que morir yo para poder que ustedes tener vida eterna, pero me tienen que aceptar a mí. Y ahí entró el pecado, ¿sí? Entonces las pieles representan las vestiduras. ¿Noten que ellos se vistieron de qué? No, antes. ¿Sirvió eso? Tenía que venir un sacrificio para ser vestidos. Ahora, miren Gálatas 3:27 lo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Es decir, ¿cuándo nos vestimos? Cuando nos bautizamos. Ahí el Señor nos da la vestidura, y ahí comienza otro proceso. Porque ustedes dicen, pero yo no usaba vestido, pero estaba hablando espiritualmente, ¿esto sí o no? Está hablando espiritualmente. Pero cuando yo no conocía a Cristo, ¿estábamos desnudos? Sí, estábamos desnudos espiritualmente, pero cuando nos bautizamos nos viste. Y ahora viene un proceso, que no vamos a hablar del proceso, ¿sí? Vamos a continuar. Mira lo que dice Mensajes para los Jóvenes, en la página 32, en el párrafo 2, dice lo siguiente: la justicia para la cual somos justificados es imputada. ¿Qué significa eso, imputada?
¿Cómo? Que se paga, se escribe, se anota, todo lo que usted quiere, ya se paga, ¿sí? La justicia por la cual somos santificados es impartida. Noten, acá está hablando de dos justificaciones: imputada e impartida. ¿Y de qué se trata la impartida? Sigamos leyendo, ¿sí? La primera es nuestro derecho al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda del pecado, ¿sí? La segunda es nuestra idoneidad para el cielo. ¿De qué está hablando entonces ahí? Justificación, santificación. Porque esto es justificación, pero está hablando de la santificación. Es decir, yo tengo que, primero, tengo el derecho al cielo si acepto a Cristo y vivo. Y eso justamente es la impartida. Porque yo demuestro, porque yo acepto a Cristo, yo no conocía a Cristo y se me imparte. Ahora tengo derecho a entrar al cielo porque es el Salvador. Pero ahora mi vida, a partir de que me bauticé, ¿sí? Casi digo ungí. Cuando me bauticé, ahora tiene un proceso y yo tengo que demostrar que tengo derecho al cielo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso uno es imputada y el otro es impartida. Sigue diciendo, esto es de los testimonios. ¿Qué pasó acá? Acá. Por los méritos de Cristo, por su justicia, que nos es imputada por la fe, debemos alcanzar la perfección del carácter. Se presenta nuestra obra diaria una vez por semana. Acá, nuestra obra diaria, todos los días, y de cada hora. En las palabras del apóstol, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. Mientras hagamos esto, nuestro intelecto ¿qué dice? Esclarecerá, nuestra fe se fortalecerá y se confirmará nuestra semejanza, nos embargará de tal manera la visión de su pureza y hermosura y el sacrificio que ha hecho para ponernos de acuerdo con Dios, que no tenemos disposición para hablar de dudas y desalientos, ¿sí? Otro de los testimonios, otra vez acá dice, esto vamos a avanzar, vamos a ver, la vestidura blanca es la pureza del carácter. La justicia de Cristo impartida al pecador. La pureza del carácter es la justicia impartida. La que todos los días tenemos que usar, ¿sí o no? La que tenemos que batallar todos los días. Sí, si aceptamos a Cristo viene esa batalla espiritual, por así decirlo. ¿Sí? Avancemos. Acá, el resumen. La justicia imputada, miren lo que es. La justicia imputada es la que se nos carga, la que se nos acredita. Dice, es el perdón, la limpieza de nuestro pecado por el sacrificio de ¿quién? De Cristo. Y la justicia impartida en la que nos es dada es la santificación, el poder para eliminar el pecado de nuestra vida. Justicia impartida y justicia imputada. Ese es el resumen, ¿sí? Miren justamente lo que dice acá, vestido de bodas, pueden leer después, eso se encuentra en Mateo 22, 1 al 14, y justamente miren lo que dice Elena de Cuay, palabra de el maestro, dice, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán, acá no hay otra palabra, cuando me acerqué, que poseerán, leo de vuelta todo, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores. ¿De quién? ¿Cómo está mi carácter? Esto vamos a avanzar, esto también vamos a avanzar. Miren quizás, ¿cómo vamos a leer esto? Palabras de vida del maestro. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón, esto es importante, escuchen bien, esto es importante. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con el corazón. En este caso no está hablando de corazón, está hablando de sentimientos. Ahora van a ver ustedes. Está hablando de sentimientos, Es decir, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Es decir, nuestros sentimientos se unen con sus sentimientos. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente, noten que el corazón no es acá, mente, ¿sí? La mente, ¿qué dice? Llega a ser uno con su mente.
Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos, ¿qué dice? Su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Ahí está. La justicia, eso se ve si estamos vestidos, si estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, como corresponde. Ahora, para resumirles todo esto, miren, acá están las vestiduras blancas, ¿sí? Ahora, presten atención. Acá está Cristo y estamos nosotros, eso estoy yo, ¿sí? Acá lo que están viendo. Ahora, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una unión. Primero, de nuestro corazón, dice. Pero en este caso son sentimientos. Si yo tengo sentimientos, el corazón late. Por eso sentimientos, sí, en este caso. Pero también nuestra voluntad se tiene que unir ¿con quién? Con Cristo. Nuestra mente se tiene que unir con la mente de quién? De Cristo. Y todo esto porque nuestros pensamientos tienen que estar sujetados a Él. Todo esto es vestirse con el manto de Cristo. Y eso se produce cuando nos bautizamos. Y eso nos lleva a obedecer 9 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos? ¿Seguro? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguien tiene otro Dios? No te harás imagen. ¿Y el tercero cuál es? No tomar. ¿El quinto? Honra a tu padre y a tu madre. Ya arrancamos, porque noten, los primeros 4 mandamientos está hablando, es hacia Dios. Perfecto lo que está. Iba a decir justo eso. Obedecer a Dios. Y los últimos 6 es... O sea, en otras palabras es amar a Dios y amar al... Ajá. Horizontal, o sea, horizontal, el primero sería vertical, horizontal sería lo segundo. ¿El sexto mandamiento cuál es? No. ¿El séptimo? No. ¿El octavo? Falso testimonio. ¿El noveno? Ese es el 10º, no codiciarás. Adulterio, nos equivocamos. El 7º es adulterio. Ahí está. Gracias. Pero yo no cometo ninguno de esos, pero a ver, ¿cómo puedo cometer adulterio sin tener relaciones? Deseando, pensando, yo tengo mi mujer, yo no quiero nada, pero cuando veo otra mujer y me atrae, porque una cosa es, para que ustedes, a ver, estamos hablando entre los varones van a entender. Una cosa es, veo una mujer linda, es linda la mujer, pero ya queda ahí. ¿Está bien eso? ¿Está mal eso pensar? No. Pero una cosa es, qué linda la mujer y, está muy linda la mujer, y ya, ¿qué hago con mi mente? O sea, empiezo a divagar. Entonces noten, no hay problema si yo veo una mujer linda, no hay problema. Es linda la mujer, ya está, listo, no hay problema. Porque detrás de eso, yo quiero tener, ¿qué estoy pensando? Si la tuviera me quiero acostar con esa mujer. Estoy yendo directo al grano. ¿Sí? Pero el peor de todos los pecados, ¿saben cuál es? ¿A qué no adivinan? ¿Con qué pecado entró Satanás? ¿Con qué pecado pecó Satanás? Codicia. La codicia trajo mentira. La codicia trajo robo. La codicia trajo todo. Ser Dios. Ser imagen. No honrar el sábado. Deshonrar al padre y la madre. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que pasa en nosotros. ¿Qué, tenemos codicia o no? Porque no tenemos que codiciar. Y después la otra que sí es mentir. ¿Sí o no?
No quiero decir es falso testimonio, estoy mintiendo, ¿sí? Pero vamos a avanzar, ¿sí? Avancemos. Esto ya avanzamos. Vamos al oro refinado en fuego, ¿sí? ¿El oro refinado en fuego es lo mismo o no? ¿Los ojos ya lo vimos? Está bien. Me equivoqué yo. Pensé que este es el último punto. Ya vimos, ungen sus ojos con lirios, las vestiduras. Pensé que faltaba eso, pero no, está bien. El oro refinado en fuego, ¿sí? Y ustedes saben que para tener oro, ¿qué hacen la gente? Normal. Lo meten en fuego, ¿para qué? Para eliminar, ¿qué? La impureza, ¿sí? Para tener oro puro, ¿sí? Oro refinado en fuego, dice, tenemos que comprar oro refinado en fuego para que seas rico, ¿sí? Miren lo que dice 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Ahora miren lo que dice Juan de los Testimonios otra vez. El oro mencionado por Cristo, el testigo verdadero, el Cristo que todos debemos poseer, se me ha mostrado que está constituido por la fe y el amor combinados. Pero con el amor llevándole la delantera a la fe. Lo que va primero, ¿qué es? Dice el amor. Pero van juntos, están juntos, no hay que separarlo. Si somos a Cristo, tengo que tener confianza, porque la traducción de fe, ¿cuál es? Otro sinónimo es fe. Confianza, mejor dicho. Sigamos. Joya los testimonios, como 3 dice. Dijo el ángel, la falta de amor y fe son los grandes pecados de los cuales son ahora culpables los hijos de Dios. La falta de fe conduce a la negligencia y al amor del yo y del mundo. Ese es el problema que tenemos, la falta de fe, de confianza que tenemos para Dios y el amor al yo. A mí me gusta vestirme de esta manera, a mí me gusta comer esta comida, a mí me gusta beber esta bebida, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro. Fíjate que lo que dice, la falta de fe conduce a la negligencia y el amor del yo y del mundo. Seguimos amando al mundo porque me gusta, y perdonen que voy a repetir de vuelta, tomar té, café, mate, Coca-Cola, bebidas energizantes. Los sigo tomando, pero ya les prediqué la otra vez. Yo tengo que ver que esas bebidas, y ya les dije la otra vez, esa bebida, todas esas bebidas, pero hago recalco el mate. Elena de Juárez no dice el mate, dicen. Elena de Juárez no dice el mate. ¿Y por qué no dice Elena de Juárez el mate? ¿En dónde? En Estados Unidos no hay mate. Punto y sencillo. Pero todas esas bebidas, mejor dicho, todas esas bebidas, café, mate, té, Coca-Cola, y no sé si me estoy olvidando, bebidas energizantes, todas esas bebidas tienen una droga que se llama metilsantina, que es un derivado de la cocaína. No es cocaína, es un derivado de la cocaína. Por eso se dice Coca-Cola, cocaína. Pero a mí me gusta, pastor. Yo conocí a una persona que no era de la iglesia, si no tomaba Coca-Cola a la hora de comer, no comía. Y yo lo he visto. Y ya le dije, si yo tomo todo el día mucho mate, ¿qué me pasa después? Si yo no tomé y después a la tarde no tomo, ¿qué pasa? ¿Y por qué duele la cabeza? Porque el órgano está pidiendo la droga. Metilsantina. ¿Sí? Y eso me lo dijo una doctora, No me lo dijo cualquiera, O sea, está en el libro médico eso. ¿Sí? Pero sigamos. Acá. Esto ya lo leímos, sí. Palabra de Divina Maestro, 317 dice, lo que se necesita es que el amor de Cristo, en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. En Joya de los Testimonios dice, el oro probado en fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón,
porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza. Y cuando más se lo prueba, tanto más resplandece. Cuanto más seamos probados por Dios, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Más vamos a resplandecer. Traducción. ¿Cómo voy a resplandecer? ¿Cómo? Mi testimonio. Entonces la pregunta que yo les hago hoy, ¿cómo está mi testimonio? ¿Cómo está? ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Stop. ¿Qué está diciendo acá, hermanos míos? Tened sumo gozo, traducción, sean felices cuando estén en diversas pruebas. ¿Hay que estar felices cuando somos probados? Más en medio de la tormenta. ¿No es fácil? ¿Es fácil? Se lo está diciendo alguien que está pasando por una tremenda cosa que me pasó. Pero sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de vuestra confianza, produce, ¿qué cosa? Paciencia. Es decir, somos probados para que podamos llegar a tener paciencia. Y sigue diciendo, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, es decir, completos, sin que os falte cosa alguna. Noten, o sea, tenemos que llegar al extremo que mi fe, mi confianza en Dios, tiene que pasar por pruebas que me van a producir tristeza, dolores o lo que sea, para que yo tenga paciencia y la paciencia me perfeccione. Mira lo que dice Job 23:10. Mas Él, Dios, conoce mi camino, me probará y saldré. ¿Cómo qué? ¿Fue probado Job? ¿Qué le pasó a Job? Literalmente perdió todo. Todo lo que tenía como rico, todo, animales, dinero, familia. Hasta la mujer le dijo, ¿por qué no bendices a Dios? Pero eso cuando dice bendices, está entre comillas. En realidad, ¿saben qué es lo que le dice? Ay, ¿por qué no bendecís al Señor y ya está? ¿Qué está diciendo en otras palabras? Bendecilo, ya que está tanto decir que va más a Dios, dale, bendecilo, le dijo. Es un amor, está siendo irónico, exactamente. Eso para que sepan ustedes. Está la mujer siendo irónica con él. Me probará y saldré como oro. Dice acá, aquí hay algunas lecciones que nunca llegaremos a aprender sino tan solo a través de la prueba y el fracaso. Pero tuvo que aprender la lección al negar al maestro a través del fracaso. El Señor permite que sus hijos fracasen y caigan. Y entonces cuando se arrepienten de sus malos caminos, los ayuda a pararse en terreno más firme. Como el fuego purifica el oro, así nuestro Señor purifica a su pueblo a través de la tentación y la prueba. Si el corazón no ha sido endurecido por el rechazo de la luz, la tentación y la caída traerán como resultado arrepentimiento y crecimiento. La oración humilde y ferviente salvará al alma de la muerte. La confesión y la restauración cubrirán multitud de pecados. El Señor permite que fracasemos para que aprendamos a ser humildes y confiar en Él, para que así logremos. O sea, tenemos que, en otras palabras, fracasar ¿para qué? Tenemos que ser probados.
Vamos a pasar por alto esto. Ahí está. Vamos a resumir esto. El oro refinado en fuego, ¿qué es? ¿La fe qué es? La confianza. La confianza tiene que ser probada, ¿sí? Y el resultado de esa prueba nos produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y eso finalmente, ¿qué nos produce? Perfección. Tenemos que ser perfectos, pero solamente vamos a ser perfectos si tenemos paciencia, pero primero tenemos que ser probados. O sea, para que nuestra fe, nuestra confianza sea real, porque muchos dicen, yo confío en el Señor, sí, pero cuando les pasa algo, ay, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué? Si yo conocí una persona, un estudio bíblico que estábamos trabajando, yo creo que les conté esta historia, no me acuerdo, estábamos trabajando como evangelistas, no evangelistas, sino dando estudios bíblicos en Melchor Romero, y me acuerdo bien de mis compañeros consiguieron un matrimonio con sus 3 hijos, se bautizaron los 4 hijos, no los 4 hijos, los 4, menos el hijo menor, ¿no? Estaban felices hasta que él se quedó sin trabajo. No conseguía, era pintor, no conseguía. Y después, bueno, voy a ir a la Salada a comprar ropa para vender. ¿Qué pasó cuando fue a la Salada? Le robaron. Y me acuerdo con la última vez cuando le fui, él estaba así, no voy más a la iglesia, no voy más, no, desde que estoy en la iglesia me pasa esto, ya dejo, y dejó de ir a la iglesia. Porque nuestra fe tiene que ser probada para traer paciencia, y la paciencia finalmente nos da ¿qué? Perfección. Sonido. Quiero que presten atención ahora a esta música de Lira Aravena, semejantes a Jesús. ¿Sí? Presten atención y escuchen bien a la letra. Porque todos pueden pasar por este momento, y se lo está diciendo alguien que sigue pasando por cosas complicadas. ¿Sí? Cuando quieras. No se ve. Más fuerte.
Yo voy a contar algo personal que no tengo nada que ocultar. Ustedes saben todo lo que me pasó, ya conocen mi historia. He tratado por psicólogos, psiquiatras, sabes que con un kinesiólogo. Ya me dieron el alta en la parte de lo que es el neurocirujano, pero todavía tengo cosas que hacer. Me está viendo una neuróloga que me mandó a hacer chequeos. Y otra vez volví a un psicólogo. No fue atendido muchas veces, 3 veces nada más. Y la única vez que sentí que me tocó el corazón, me sentí triste toda la tarde. Fue a las 4 de la tarde, a las 5 terminé, y después de eso todo el jueves triste. Y el viernes triste, mi esposa se dio cuenta que me pasaba algo. ¿Saben por qué? Porque al terminar, ustedes saben, cuando uno va a un psicólogo, uno habla hasta que al final él se da, como es experto, estudió para eso, me dijo, sí, Daniel, tenés que ser tolerante, Daniel. Y yo lo miré y le digo, ¿tolerante? ¿Tengo que ser paciente? Sí, tenés que ser paciente, tolerante, Daniel. ¿Saben por qué me partió el corazón a mí? Aquí está la paciencia de los santos. Tenés que tener paciencia, tolerancia, resistencia. Depende del contexto. Yo después de la operación tengo eso y ya está un poco más controlado eso, pero tengo que ser paciente, tolerante. Saldremos como oro si somos probados. Tenemos que pasar por el oro para ser probados. ¿Saben? Ahí está. Vamos a avanzar. Vamos a terminar acá. La conclusión de todo lo que hemos estudiado hoy, ¿sí? Vamos a ver todo esto. El primero que vimos es unge tus ojos con colirio. Hemos visto, esta es la recapitulación de todo lo que vimos, que el Espíritu Santo prepara nuestros corazones, es decir, prepara que nuestra mente nos ilumina, los ojos es la conciencia y el colirio es la palabra de Dios, es decir, el Espíritu Santo nos ilumina para poder entender la palabra de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, hemos visto que nuestro corazón, en este caso, mis sentimientos tienen que estar unidos con el sentimiento de ¿quién? De Cristo. Mi voluntad tiene que estar unida con la voluntad de Cristo. Mi mente tiene que estar unida con la mente de Cristo. Y todos nuestros pensamientos tienen que estar sujetados a Él para poder tener la vestidura blanca. Y eso nos lleva como consecuencia ¿qué? A guardar los 10 mandamientos. Hemos visto también ahora último que nuestra fe tiene que ser probada para que tengamos paciencia y eso nos da como resultado que tenemos un carácter perfecto. Ahora, esto es una carrera de todos los días, porque somos pecadores, tenemos naturalezas pecaminosas, pero esa es nuestra meta, ser perfectos. Por lo tanto, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para vencer el pecado leyendo su palabra. Debemos aceptar el sacrificio de Cristo para eliminar nuestros pecados con su ayuda. Y nuestra fe tiene que ser probada para ser pacientes y llegar a ser perfectos. Entonces ahora la pregunta es, ¿estamos leyendo la Biblia para que nuestra mente sea iluminada por el Espíritu Santo para poder vencer el pecado? ¿Buscamos al Espíritu Santo todos los días? ¿Leemos la palabra de Dios todos los días? ¿Estamos entendiendo y aceptando de que el sacrificio de Cristo nos ayuda a eliminar nuestros pecados? ¿Estamos entendiendo lo que significa eso? Que el creador del universo se hizo hombre, vivió como hombre, sin cometer ningún pecado, pero dio su vida en rescate. ¿Estamos entendiendo eso? Y por último, ¿estamos aceptando de que somos probados para que nuestra fe tenga paciencia y lleguemos a ser perfectos? Todos los días.
Todos los días hay que prepararnos. Porque no hay tiempo que perder, hermanos. Todo lo que está pasando en el mundo político, todo lo que está pasando en el mundo religioso, y todo lo que está pasando en la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia verdadera, la Odisea, se está cumpliendo. ¿Cómo está mi fe? ¿Qué estoy haciendo yo para arrancar? ¿Estoy orando todos los días a Dios? Dedicar tiempo a la oración, Señor, perdóname, guíame. ¿Estamos enfocando nuestra mente en eso, hermanos? Pero después de eso, ¿estamos dedicando tiempo a leer la Biblia? Y yo les digo, entre paréntesis, no se está tomando tiempo porque yo escucho al pastor fulano tal que me da el resumen de hoy. No, primero viene la lectura mía y después escucho a quien sea, que me gusta el pastor Bullón, etcétera, etcétera. Primero lo personal, para que Dios me ilumine, para que Dios me hable, que su Espíritu Santo me diga, este te pasa hoy. Pero después de eso, ¿estoy dedicando tiempo a predicar el Evangelio? Porque eso es lo importante. Siempre nos dedicamos a orar, leer la Biblia y después de predicar. Ahora, yo no tengo talento para predicar, pues sí, es verdad, pero ya le conté la historia. Se puede predicar de maneras diferentes. Mi mamá a veces está en la cola, ya me contó muchas veces, está en la cola así, y ve, ay, qué calor que hace, ay, sí, me sabrá qué calor que hace, habla. ¿Sabe el hermano cómo se llama de Paraguay? Pedro. Yo les conté la historia de Pedro, ¿o no? Ahí en Loma de Zamora. Me fui un día, pasé justo por ahí, yo estaba de anciano, estaba trabajando otra cosa con la camioneta, pasé, lo vi, estaba arreglando todo el frente, me bajé, como 10 minutos estuvimos hablando. Y en ese interín pasó una mujer de 80 y pico años de edad, caminando como podía, y dice, mira, ¿qué iglesia es este? Y escuchen bien, en 2 minutos, porque duró eso la conversación, le explicó toda la historia de la iglesia adventista y que hay que buscar a Dios, y yo me quedé, no puede ser, dije. Porque tiene ese talento, porque cada uno tiene dones diferentes, talentos diferentes. Y yo dije, no puede ser. Le dijo la verdad presente, le predicó lo necesario en 2 minutos, porque tiene talento. ¿Qué talento tengo yo? Cada uno sabe. Cada uno sabe. Hoy tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo. Hoy tengo que tomar la decisión de obedecer lo que dice Cristo. Hoy tengo que tomar la decisión de leer su palabra, pero que el Espíritu Santo me ilumine para poder entender su palabra. Porque, repito, todo lo que está pasando en el mundo político, religioso, en el mundo global a nivel de desastres naturales y lo que está pasando en la iglesia adventista del séptimo día, se está cumpliendo al pie de la letra. Hay un pastor no adventista, pentecostal evangélico de Perú, que ya está predicando que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera y que debemos guardar el sábado. ¿Lo escucharon? Y él dijo que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. ¿Cómo está mi vida espiritual?